Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de qué compañías están dándonos buenas oportunidades, ya que ha caído mucho en este año, llevan fuertes caídas, unas del 28, otras del 30%, del 25%, pero sin embargo el S&P 500 apenas ha caído un 5%. Se salía publicando ayer que lo más saludable es que caiga por lo menos un 5% más. Igual vamos a analizar un poco lo que es el gráfico del S&P 500 y dónde más o menos sería un soporte o un posible rebote para que el precio vuelva a subir. Sin embargo, todo esto también depende de cómo vayamos con la guerra, dado que el precio del petróleo está muy volátil, sube, baja. Entonces, esto yo lo acabé explicando el domingo pasado, que el mercado iba a caer y bueno, esta semana ha caído y es por eso mismo, por la incertidumbre, dado que todavía el precio del petróleo no está reflejando, se podría decir, en los productos. ¿Ya? Entonces, esto sí puede llevar varios meses, como también en un mes se puede recuperar. Todo depende de cómo vayan avanzando estos tipos de problemas geopolíticos que también afectan al sector económico a nivel mundial. Para eso, vamos a empezar, digamos, yo te había comentado acerca de una empresa que está en valoraciones mínimos, había hecho una publicación en TIRS, y esta es una de mis empresas, se puede decir una de las empresas favoritas que yo sigo, no la tengo en mercado, que es Visa. Pero sin embargo, no solo Visa ha caído, sino han caído todas las tres empresas, se puede decir, las tres monopolios del sector eh, de tarjetas de débito y crédito, ¿no? Como es American Express y como es Mastercard. Entonces, más o menos, en un año, si vemos aquí, prácticamente lo vamos a poner en porcentaje. American Express ha caído un 8%, Mastercard un 8,43% y Visa ha caído más de un 11%. Si vamos a ver el precio, más o menos Mastercard siempre ha sido un poco más cara, no solo por el precio, sino también por la valoración, que ya lo vamos a revisar. Y esto tiene que ver mucho por ciertas diferencias. En lo que es Mastercard y Visa, prácticamente son sistemas iguales. Su modelo de negocio solo son comisiones. Todo depende mucho de las transacciones de las tarjetas que tengan. La única diferencia aquí, por ejemplo, entre Visa y Mastercard es que Visa está muy concentrado en lo que son las tarjetas de débito y concentrado en Estados Unidos, Asia y Pacífico. En lo que es Mastercard está un poco más diversificado, está en Estados Unidos, pero también está en Europa y en países de Latinoamérica y en lo que es también en lo que es Sudáfrica, ¿no? ¿Por qué no lo incluyo en estas dos, se podría decir en estas dos empresas American Express? Dado que American Express eh, también está, digamos, tiene que ver mucho con la forma de modelo de negocio de estas dos empresas, pero la diferencia es que ellos también hacen préstamos, tú como un banco, ¿no? Entonces es un poco un riesgo que ellos se llevan, pero sin embargo, de las tres, la que más me gusta actualmente ya es American Express y Visa. Visa depende mucho del volumen, del modelo, del volumen de las transacciones. Sin embargo, Mastercard no. Mastercard vuelta está muy enfocado en lo que son las tarjetas de crédito. Entonces, lo que son las comisiones por tarjetas de crédito son un poco más altas que las comisiones por tarjetas de débito. Lo que es American Express y lo que he estado haciendo últimamente es que se está concentrando mucho en lo que son las personas más ricas y o los jóvenes ricos que están saliendo. Entonces, por eso es que me encanta y tiene gran trayectoria y se podría decir a futuro podría tener un poco más de, de ¿cómo se llama? De trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí Visa, ¿qué es lo que ha hecho en este último año? ¿Qué es lo que ha hecho en estos últimos 5 años? Ha crecido un 45%. Estamos hablando de un retorno de 7,7% en los últimos 5 años. En los últimos 10 años ha crecido un 308%, estamos hablando de un retorno del 15%, como ves aquí. Entonces, 15% en los últimos 10 años, bueno, no está mal, pero vamos a ver, digamos, qué ha hecho American Express en los últimos 10 años, o qué ha hecho Mastercard en los últimos 10 años. American Express ha tenido un retorno del 17%. O sea, estamos hablando que más o menos 2,1% más que Visa. ¿Ya? En los últimos 5 años ha tenido incluso más retorno, ha doblado incluso a Visa. Recordemos que Visa tenía un 7,1% de retorno en los últimos 5 años y American Express ha tenido un 16,1%. Esto es muy importante que tú vayas aprendiendo y vayas sabiendo, digamos, si estás aprendiendo a invertir, porque esto te va a ayudar, digamos, a ver,
realmente cuál es la acción en la que podrías, digamos, yo quiero invertir en este sector de las tarjetas de crédito. ¿Cuál acción crees que tendría más potencial? Lo que muchos me preguntan en Instagram, en las redes sociales. Ya, o quieren invertir en las tecnológicas. ¿Qué acción crees que podría tener mejores retornos? Pues primero hagamos un análisis de cómo ha ido su historial. Y eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, aquí en Mastercard ha tenido un 6.7% en los últimos 5 años. Mucho menos que Visa. Pero si vamos a los últimos 10 años, ha tenido un 18.3%. O sea, supera por mucho a Visa y American Express también. Entonces su retorno es mucho más alto. A mayor plazo, Mastercard es mucho más rentable. Significa que es el motivo por lo que está un poco más diversificado. Es decir, que si la economía americana empieza a decaer, Visa va a caer mucho porque está muy concentrado en Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante al momento que tú analizas una acción, saber estas cositas. Eh, bueno, entonces ahí, por ejemplo, tú dirás, bueno, ¿qué acción compro? Entonces, todo depende mucho de cuál serían los próximos retornos y qué tan barata está la compañía, porque eso también tenemos que ver. Recordemos que en lo que era porcentajes, Mastercard apenas en este año ha caído un 7.47%, mientras que Visa ha caído más de un 11% y American Express un 9.50%. Bueno, aparte de esto, digamos, ya tengo los retornos que podría fijarme. Mira, aquí tenemos un pequeño resumen, más o menos a cuánto está capitalizando cada compañía, cuál es el enterprise value, cómo está su deuda EBITDA. Por ejemplo, en el caso de Mastercard está 0.43 veces. Ya, entonces, vamos a ver su evaluación, que sería lo más importante. ¿Qué tan baratas están las empresas según, según la evaluación PER, ¿no? En este caso vemos que Mastercard en los últimos 10 años está casi cotizando a, a múltiplos muy por debajo de su media histórica. ¿Cuál es su media histórica? Vemos que siempre Mastercard ha cotizado un múltiplo medio de 32 veces. Sin embargo, actualmente está muy cerca de llegar a las 23 veces que ha sido su múltiplo más bajo. Para mí, si te interesa mucho esta empresa Mastercard, yo ya empezaría a abrir una posición. Sin embargo, recuerda que todo lo que yo hablo aquí, todo lo que diga son opiniones mías. Siempre digo, tú tienes que invertir en base a tu propio análisis, porque al final podemos tener criterios muy diferentes. Pero sin embargo, yo lo que quería es que si esta empresa ya me empieza, ya por ejemplo, ahorita está muy interesante. O sea, ahorita estas tres empresas que te he venido trayendo para mí ya están muy interesantes. Podría empezar a abrir una posición ya a estos precios de aquí, a esta evaluación de aquí, podría ya empezar a... Sin embargo, si sigue cayendo, sigo comprando, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que ha hecho Visa. Visa también, yo hacía un post en la que también, por ejemplo, aquí Visa ya prácticamente está muy por debajo de sus mínimos de los últimos 10 años. Visa, si te damos cuenta aquí, ha cotizado 28 veces, actualmente está 22 veces. Su precio más bajo está 21 veces, que fue, si no recuerdo, mira, ve, prácticamente está a valoraciones del año 2020, cuando vino la pandemia. Está muy cerca, a 0.8 puntos. Yo creo que estas oportunidades de aquí muy poco se las ve y es cuando hay que aprovechar realmente, cuando el mercado está cayendo y cuando nos está dando estas oportunidades. Vamos a ver cómo se ha comportado Mastercard. Perdón, ya, en el caso de, de American Express, eh, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ya vimos Visa y Mastercard. Ya, American Express, aquí vemos que está entre su múltiplo medio. Su múltiplo medio ha sido 16.43, más o menos está muy cerca, ya no está tan barata como las otras dos. Su múltiplo más bajo ha sido 8.36 veces, que es más o menos aquí en pandemia. Ajá. Y está más o menos a 17 veces casi, ¿no? Para mí, una buena compra de esta empresa yo creo que sería más o menos a 15 veces, que es casi el múltiplo promedio que he cotizado. Esperemos que caiga. Yo creo que ya empezaría a abrir aquí una posición, ya, al igual que Visa. Visa para mí también, cualquiera de las tres, ya creo que han caído bastante. El problema aquí es cómo puede afectar a una recesión. Recordemos que estas empresas
les afecta mucho lo que son las recesiones y los factores económicos, dado que si las personas consumen menos, hay menos transacciones. Y por eso la incertidumbre siempre les ataca más primero a ellas y empiezan a caer más rápido. Ahora, bueno, ya vimos su evaluación, ya vimos que son unas compañías, yo creo que estas compañías son muy interesantes. Yo siempre he sido, me gustaba incentivar lo que es el largo plazo, ya siempre he dicho en mis canales, que traten de tener compañías que les den equilibrio a sus carteras. El largo plazo es muy importante porque al final yo tengo empresas que siempre las veo de aquí a 20 años, 15 años, 25 años para mi jubilación, porque al final estos son los que te van a dar mayores retornos. Siempre me han preguntado mucho por empresas grow o pequeñas compañías que han capitalizado. Y esto es bueno, pero al final estas empresas, cuando hay un mínimo problema, son muy volátiles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tuve dos compañías como fue EOS y Oditi. Por ejemplo, EOS en premarket me cayó un 30%, Oditi en premarket me cayó más de un 35%, ¿ya? Entonces, son cosas que tú a veces no te lo esperas, pero eso pasa en las compañías pequeñas, por eso todo depende de qué porcentaje de tu cartera le pones. Sin embargo, estas compañías que llevan años en el mercado, que han tenido buenos retornos, más o menos imagínate un retorno del 18%, estamos hablando de que casi en 4 años estás duplicando tu inversión. Y eso es muy bueno y eso es muy saludable. Ya, son compañías que mantienen sus retornos y sus precios constantes. No son como compañías que en un mes te suben un 50%, en el otro mes otro 100%, y es muy bueno. Y tú dices, bueno, la pegué, pero al final, al siguiente mes te cae un 60, un 70% y casi empiezas a perder toda tu ganancia, se podría decir, ¿ya? Pero vamos a ver qué es lo que están haciendo estas empresas. Eh, Vamos a ver qué es lo que están haciendo estas empresas en el análisis técnico, ¿ya? Entonces a mí siempre me gusta analizarlas en formas semanales. Como yo en estas compañías, vuelvo y repito, yo me gustaría más o menos agregarle un 10, un 15, un 20% de cartera, ¿no? Si es posible a dos, mucho mejor. Por ejemplo, si vemos aquí, bueno, esto fue el momento que prácticamente salió lo que fue la crisis de las financieras en el 2008. Esta empresa llegó a caer un 52%. De aquí en el 2010, el problema económico que tuvieron en Europa, que fue después de la crisis de las financieras, cayó un 31%, un 30% casi. Sin embargo, hay algo aquí, si te das cuenta, este 31% vuelve más o menos a caer acá en el año 2021-2022, que también estuvo muy cerca la posible recesión que se venía y las empresas también cayeron bastante. Ahora, ¿cuánto ha caído la compañía? Ha caído apenas hasta el momento un 20%. Si más o menos cae un 30%, estamos hablando de un posible rebote en el precio de 253. Pero puede que esto ocurra como no puede que ocurra, porque al final aquí estamos viendo un rebote. Pues, perdón, puede haber aquí estamos viendo un soporte fuerte en el precio 309. Puede que haya un posible rebote. Sin embargo, aquí tenemos una línea del año 2013, una línea diagonal, que si nos damos cuenta tiene algunos picos de rebote. Por ejemplo, aquí en el 2014 rebotó y volvió a rebotar en el 2022. Sin embargo, estas dos fuertes caídas, tanto en el 2014 como en el 2022, el precio ha llegado a topar otra vez en velas semanales en el 2026. Entonces, posiblemente todo depende de cómo vaya, vuelvo y repito, esta situación del petróleo, de la guerra y lo que está pasando, puede haber un posible rebote. O la acción lo que pueda venir es pueda congelarse en este precio aquí o congelarse aquí en la media de 200 semanales. Yo más o menos esperaría en 278, estaría pensando con Visa, o puede que se repita estos dos patrones que han caído un 30 y un 31%. Si cae un 31%, su próximo precio es 253. Ya, recordemos que aquí también en julio del 2021 a noviembre del 2023 fue lo que más o menos se demoró la caída para volver a máximos históricos. Entonces yo sí les recomiendo que no se desesperen si están invirtiendo, ya cualquier empresa que estés analizando, porque posiblemente eso también pueda tardar un poco. Todo depende de cómo vayan ocurriendo las cosas. Vuelvo y repito, todavía el efecto del precio del petróleo no se ve reflejado en los alimentos. Y eso puede demorar un poco más, dado que hay reservas y todo, pero al final va a llegar un punto en el que sí va a chocar y va a afectar. Vamos a revisar lo que es
Mastercard, ya, Mastercard, bueno, Mastercard no la tengo analizada técnicamente, pero si te das cuenta, aquí en la media de 200 hubo un rebote en el 2010, más o menos llegó a tocar aquí en el 2020, sobrepasó aquí en el 2022 y aquí posiblemente está muy cerca de llegar a la media de 200 semanal en $457, que también puede ser muy interesante, dado que justo aquí, más o menos aquí hay un fuerte soporte. Ahorita está peleando este soporte el precio. Vamos a ver si se mantiene, o bien lo rompe o bien hay un rebote. Más o menos esto era lo que les comentaba. Mira. Por ejemplo, en el caso de de Mastercard, que es la que estamos analizando, por ejemplo aquí vemos que ya rompió la línea diagonal. Ya rompió, donde ha habido diferentes rebotes. Entonces posiblemente el siguiente puede aquí, digamos, congelarse el precio. ¿Qué significa congelarse? Más o menos mantenerse lateral en la media 200. Porque aquí ya está rompiendo. Cuando rompe la diagonal muchas de las veces es una señal de un mercado bajista para esta compañía. Entonces, se puede poner muy interesante, digamos que llegue aquí a la media 200. Si rompe podemos ver este soporte de aquí. O vemos que acá hay otro soporte que también ha estado muy fuerte. Ahora, para mi opinión, si te gusta esta empresa y crees que es un buen momento para diversificarte en lo que son compañías financieras, yo también depende mucho de cómo tengas administrado tu cartera y el porcentaje que tengas de, de liquidez, ¿no? Yo creo que por este precio de aquí ya empezaría a abrir una una pequeña posición. Todo depende también de cómo tengas bien administrada tu cartera, ¿no? Vamos ahora a la última compañía, que es American Express. Por ejemplo, American Express, lo que te decía, para mí era la que nos está dando menos oportunidades. Ya más o menos, yo sí espero que baje por lo menos el precio, haga esto, suba, puede tocar aquí, vuelva a caer aquí y más o menos haga que en esta línea horizontal un pequeño rebote. Que es por lo general lo que, lo que he hecho en estos últimos años. Estamos comparando desde el 2009, bajó en el 2020, bajó en el 2023. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando hago estos análisis, cuando son empresas que siempre las veo a muy largo plazo, me gusta tenerlas por muchos años, ya las vendería, excepto cuando tengan problemas fundamentales, no más bien problemas macroeconómicos, porque problemas macroeconómicos no significa que van a afectar por muy largo plazo a la compañía. Ya, siempre es importante tener buenas compañías y también salirte un poco del ruido de afuera, porque tú estás invirtiendo en una empresa, no estás invirtiendo en los factores externos, porque los factores externos no dicen lo que vale tu empresa realmente, no dicen lo que vale tu compañía. Entonces siempre es bueno alejarse un poco del ruido y mantenerte con buenas empresas. ¿Ya? Bueno amigos, para no hacer el video muy largo y si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber, podemos analizar más empresas, ya podemos quedarnos un poco más y podemos evaluar también lo que son márgenes, ROI, que por tiempo no te he podido analizar, pero más o menos podemos también ver en esta semana, he agregado una compañía en Molcat, que me ha encantado mucho, está muy barata en lo que es valoración, es una compañía que se encuentra en países emergentes. Ya, si te gustaría que la saque aquí, la podemos analizar, la podemos ver. Podemos hacer una pequeña revisión de su modelo de negocio, una pequeña tesis, la podemos hacer un video. Todo depende de sus comentarios y de sus likes. Si te gustaría que la saque en el próximo video. Si te gustaría, déjame tu comentario. Y más o menos, cuando hago estos cruces diagonales, siempre me gusta hacer compras aquí. Por ejemplo, mira, aquí hablando, ya saliéndonos un poco del contexto del Bitcoin, ¿qué crees que es lo que yo he estado haciendo aquí? ¿Ah? Con el Bitcoin. Comprando, obviamente. Aquí también. Noviembre del 2022, marzo del 2020. No te digo que el Bitcoin puede llegar a caer acá, puede llegar a caer sí, pero yo ya tengo mi plan. O sea, tú tienes que, por eso vuelvo y repito, tengo mi plan.
Rebotes semanales. Aquí el precio, todo el mundo decía que iba a llegar a 1 millón, ¿no? Ya tenía mi análisis. Digo, si el precio vuelve a caer y vuelve a cruzar la línea diagonal, vuelve a rebotar en velas semanales, estamos cerca de ¿cómo se llama? De un posible rebote aquí en velas semanales. Sin embargo, si te has dado cuenta acá, hablando de Bitcoin, en el 2022, mira, rompió la media de 200 semanales. Sin embargo, no cayó mucho y volvió a rebotar. Acá también rompió un poquito. Puede que rompa aquí, puede que este sea su próximo soporte o este. Pero yo, ya muy por debajo de esta línea, por aquí, ya es momento para ir agregando. En mi criterio personal. Todo depende de cuál es tu plan. En mi criterio personal, cae por esto y es momento de agregar. Agrego un poco acá, un poco acá, un poco acá. O sea, por eso siempre es recomendable no hacer una sola compra. Pero ahora es donde tú tienes que estar tienes que estar comprando, tienes que estar viendo ya compañías que estén presentando oportunidades. No cuando esté subiendo todo, no cuando todo esté caro, porque muchas veces me preguntan en Instagram cuando todo está subiendo, Master, Fabián, ¿cuál es la próxima empresa que va a subir, que va a ser el boom? Digamos, esto no funciona así, o sea, no es como un casino, no es como a menos que hiciera trading, esa es otra cosa, que puedes, no dependes mucho de los fundamentales, porque al final compras y vendes en el mismo día o compras y vendes en la misma semana. Yo también hago un poco de trading, un poco de swing trading, entonces veo muchos aspectos, pero no me interesa mucho el largo plazo, porque sé que la compro hoy y de aquí la otra semana ya la estoy vendiendo, sea en pérdidas o sea en ganancias, por eso mismo es un poco el trading. Pero cuando ya son un mercado bajista, cuando ya está el mercado en pánico, yo no empiezo a hacer trading, sino yo empiezo, digamos, a enfocarme en compañías que están dando oportunidades como las que te acabé de mencionar. Entonces, eso es muy importante para que tú empieces a analizar. ¿Por qué? Porque las compañías grow o las compañías pequeñas son las primeras en caer porque todavía no tienen buenos resultados, todavía siguen quemando caja, todavía tienen EPS negativo y son las primeras que van a caer, incluso que han caído ahora muy fuertes. ¿Ya? Obviamente hay compañías, pequeñas capitalizaciones, varios, que una de ellas es la que he agregado ahora esta semana en cartera, que pueden estar presentando buenas oportunidades, porque así mismo cuando hay pánico empiezan a castigar a todas las empresas. No les importa si tienen buenos fundamentales, no les importa sus márgenes, no les importa su ROI, no les importa nada, sino empiezan a vender, a vender, a vender. Y obviamente de toda esa porción, de todo ese grupo, de todas esas empresas que están ahí metidas, se podría decir, en el mismo saco, tú tienes que ir y escoger, digamos, cuál es la más importante. O sea, ¿cómo escoges algo si vale o no vale? Obviamente que no esté roto, que no esté quebrado, que esté en buenas condiciones, en la que tú coges y puedas pegarle una buena limpiada, un buen brillo y te dices, bueno, esto lo puedo vender más adelante. Así mismo son las empresas. Tú tienes que ir a ese saco donde están todas esas compañías. ¿Cómo puedes ver realmente si una compañía no está quebrada, no está rota, no está trizada y sabes que vale a largo plazo? Pues por sus fundamentales, por lo que está haciendo su equipo directivo, por la confianza que tiene su equipo directivo, por los márgenes que ha crecido. Y obviamente lo más importante es si están mintiendo o no están mintiendo o si han hecho fraude en uno de sus años anteriores. Eso es muy importante evaluar. Y bueno amigos, para no alargarlo mucho el tema, los dejo aquí. Nos vemos a la próxima. Ya sabes, sígueme y no olvides darle like.